Le he hecho una pregunta, Emilio. ¿Qué sucede aquí? Yo a usted no le debo ninguna explicación. Sí, claro que me la debe. Esta es mi casa y usted está dentro. ¿Pero cómo se atreve a hablarme así todavía? ¿No se le cae la cara de vergüenza? Emilio, por favor, contente. Estará contenta. Ha destrozado a mi familia. No. Yo no he hecho nada. ¿Pero cómo que no? Ha pervertido a mi hermana. ¿Es usted una depravada? ¡No tienes derecho a hablarle así! Le ruego que abandone mi estudio. Emilio, por favor, danos un momento a solas. Espero que sepas lo que estás haciendo. Porque todo esto va a terminar muy mal. Te esperaré fuera. No tardes. Nos volvemos juntos a casa. Camino. Siento que todo mi mundo se desmorona ante mis ojos. ¿Pero qué hacías aquí con tu hermano? Mi madre le había mandado seguirme. Ella quiere evitar a toda costa que nos veamos. Porque no puede entender que no hacemos daño a nadie. No la culpes, Camino. El responsable es este mundo, que no entiende y no acepta que dos mujeres se amen. Pero ¿cómo puedes decir algo así como después de todo lo que ha hecho? ¿Cómo no puedes arremeter contra mi madre? Parece que incluso la justificas. No, claro que no. Pero no es ella nuestra enemiga. Nuestra enemiga es la sociedad. La sociedad cruel e hipócrita en la que vivimos. Te lo dije. ¿Qué va a ser de nosotras ahora, Maite? No lo sé. No lo sé, pero tenemos que estar preparadas para lo peor. Si lo nuestro sale a la luz, todo acabará mal. Sobre todo para mí. Se supone que soy la que te pervierte. No podemos permitir que pase algo así. Yo sin ti me muero. Te amo, Maite. No la esperábamos, Felicia. Mi hija no atiende razones. Hace horas que se ha ido y no sé nada de ella. Esto es lo que ha conseguido por consentir semejante libertinaje. A ver, tranquila, Felicia. ¿De qué está hablando? Siento mucho todo lo que está ocurriendo, pero yo no tengo responsabilidad alguna. ¿Cómo que no? Usted fue el que trajo el demonio a Cacias, por lo tanto, es el único responsable de que el pecado campe a sus anchas y de que el apellido de los Pasamar se haya visto deshonrado. Que yo sepa, no empujé a Camino a los brazos de Maite ni tampoco les obligué a besarse. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué Camino y Maite? Así es, Rosina. Y pocas luces tiene usted si todavía no lo ha comprendido. Oiga, Felicia, ya está bien. Entiendo su desazón, créame, pero no pienso consentir que nadie hable así a mi esposa. En lugar de buscar culpables en quien nada tiene que ver, tal vez deba preguntarse algo. ¿Qué es lo que le ha llevado a Camino a buscar el amor de una mujer lejos de su casa? Tal vez usted como madre tenga alguna responsabilidad. Gracias, Liberto. Muchas gracias por traer la vergüenza y la desdicha a mi casa. Por ser tan cobarde de dar cobertura a una infamia como esta. Buenas noches. ¿Seguro que no me mientes? Madre, ayer estuve toda la tarde con Camino, ya se lo he dicho. Fuimos a dar un paseo por los alrededores. ¿Y no fue tu hermana a ver a Maite? No, Camino no fue a ver a Maite. Alabo que trates de proteger a tu hermana. Pero más lo harías si no me ocultaras la verdad. No te creo ni una palabra.
Y hace bien, madre. Porque sí que fui a ver a Maite. Pero no se alarme. Emilio no nos dejó ni a sol ni a sombra, cumpliendo así con sus órdenes. Te agradezco, hermano, que intentes taparme. Pero no puedo permitir que mientas por mí y que mis problemas acaben siendo los tuyos. Sepa que Emilio intentó impedir el encuentro, pero al final se apiadó de mí. Más amor te hubiera mostrado si te hubiera traído de vuelta a casa. ¿Cuándo vas a dejar de avergonzarme? ¿Cuándo te vas a curar de esa enfermedad? ¿Sabe qué, madre? Que tiene razón. Estoy enferma. Enferma de amor. Desearía pegarme, ¿verdad? Adelante, hágalo. Hágalo cuanto quiera. Pero no así cambiará mis sentimientos ni un ápice. Bueno, ya basta. Debemos calmarnos. Estamos llevando las cosas demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? ¿De parte de quién estás? ¿De tu madre o de tu hermana? De parte de mi familia, sin duda. Y tenemos que encontrar una solución ya. No habrá solución hasta que no entendáis que la amo. No digas eso, Camino, por favor, me avergüenzas. En tal caso le ahorraré el disgusto de mi presencia. ¿A qué esperas? ¡Ve tras ella! Madre, eso solo empeoraría las cosas. ¿Es que no se da cuenta? El que no se da cuenta de nada eres tú. Peor no pueden estar. Aquí le traigo el café, señor. Señor, ando preocupada por doña Rosina. Está mucho más rara que de costumbre. Esta mañana nada más desayunar se ha vuelto a la habitación. ¿Usted sabe si le sucede algo? No le pasa nada, Casilda, no te preocupes. Estaba un poco cansada, nada más. Hablando del rey de Roma. ¿Ha descansado usted bien, señora? Malamente. Anda, casi la prepararme una tisana a ver si me sienta el cuerpo. Está claro que para mandar sí que tiene fuerzas. Tengo oídos, ¿qué decías? Que enseguida le preparo la tisana, señora. Liberto, he estado pensando. Tenemos que ponernos en contacto con Susana y con Armando. Informarles inmediatamente de lo que ha pasado con Maite. ¿Es que ha pasado algo con la pintora? No ha pasado nada con la pintora, Casilda. Ya está bien, ve a la cocina. No debemos decirle nada de lo que ha pasado ni a mi tía Susana ni a Armando. Primero tenemos que ver cómo evoluciona todo, ¿de acuerdo? Eso te lo digo yo. Todo acabará en tragedia. Y el escándalo. Pues si eso acaba así, al menos que no sea por nuestra culpa. Está bien, no escribiré a Susana. Al menos de momento. Como me gustaría que estuviera aquí conmigo para contárselo todo de viva voz. Ya sabía yo que esa pintora ocultaba algo. Lo que no podía ni imaginar es que fuera una pervertida. Que sí, una pervertida. Y que quería aprovecharse de la pobre Camino. Eso no sabemos si ha sido así. Por favor, todavía tienes dudas. Nuestras vecinas se quedarán de piedra. Rosina, que te he dicho que no digas nada. Me has dicho que no diga nada a Susana y Armando. Del resto no has comentado nada. Pero ¿no ves que se trata de un asunto muy serio? Por eso quiero contarlo. ¿Tú sabes las consecuencias que podría tener para los Passamar y para nosotros mismos si todo esto se supiera? No, lo que le suceda a los Passamar es algo que no me quita el sueño. Para nosotros es otro asunto, pero nosotros nada tenemos que temer. ¿Pero cómo que no tenemos nada que temer? Rosina, por el amor de Dios, abre los ojos, que el escándalo nos cogería en medio. Nosotros hemos organizado la exposición. Es más, todavía tenemos intereses económicos con Maite. Podríamos perder hasta el dinero de la venta de sus cuadros. Está bien, me callaré. Todo sea por no perjudicar a los Passamar. Ya sabes que soy muy considerada.